Hola, el día de hoy mis compañeros y yo vamos a explicarles sobre un texto mixto de la anemia que hemos analizado. Bueno, este es el texto mixto que nosotros elegimos, que es sobre la anemia. En este texto vemos causas, síntomas, factores de riesgo y prevención. Este texto fue publicado por la Cruz Roja. Y lo que más destaca de este texto es su título, que tiene eh, colores llamativos, las imágenes precisas y el texto que es muy breve y conciso. Bueno, recursos textuales. Tenemos el lenguaje verbal, que son títulos como síntomas y subtítulos, síntomas, causas, factores de riesgo y prevención, que son concisos y breves y son simples de entender. Y tenemos el lenguaje paraverbal, que son viñetas, negritas y colores para estructurar la información. De ahí tenemos lenguaje icónico, que son logos, o sea, la Cruz Roja, ser cuidadora, una doctora, glóbulos rojos, gotas de sangre y alimentos ricos en hierros para apoyar visualmente el mensaje. Primera pregunta es, ¿en cuántas partes está organizado el contenido? El contenido está organizado en 5 partes, los cuales son definición, factores de riesgo, causas, prevención y síntomas. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos marcan los límites de cada parte? Títulos destacados, recuadros de color y una distribución en columnas. La tercera pregunta es, ¿de qué trata cada una de estas partes? Definición, como les he dicho, síntomas, causas, prevención y factores de riesgo. La definición explica qué es la anemia, los síntomas, señala cómo se manifiesta, las causas indica por qué se produce, factores de riesgo muestra quiénes son los más vulnerables y la prevención enseña cómo evitarla con buena alimentación. La cuarta pregunta es ¿cuál es la parte más importante? La más importante es la definición. Y bueno, el por qué es porque, claramente explica qué es la anemia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alejandro Chimitas Paredes. En este caso voy a responder a 7 preguntas, las cuales nos hemos repartido yo en mi grupo. Pero bueno, eh, dentro de estas preguntas, una de las preguntas nos dice quién es el emisor, en este caso el texto mixto. En este caso el emisor de texto mixto, la pista se puede decir, o la mayor forma para encontrarlo, es en la parte superior izquierda, el cual tenemos el símbolo y el nombre encima del emisor, que en este caso es la Cruz Roja, ya que es la que se encarga de ayudar y salvaguardar la vida. Ahora, eh, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Es dar, informar y hacer que la persona tenga conciencia de de cómo la anemia puede afectar en sus vidas diarias. También, por ejemplo, cuáles son los factores, elementos que nos dan sobre, en este caso, de la anemia. Nos dan, por ejemplo, las causas por las cuales se puede dar, los efectos secundarios y la implementación de las soluciones, que en este caso es la solución de cuál podemos hacer para evitarlo. Ahora, en este caso no se especifican tampoco en un lugar específico donde la anemia se produce, pero sí nos dan a entender que puede ser en cualquier lado. Ahora también, las mayores formas y elementos, los cuales nos pueden dar una mayor información, en este caso, es, por ejemplo, la gota de sangre y en los elementos los cuales nos ayudan a solucionar el caso de la anemia. Pero bueno, para mí, la verdad es que el texto, la sensación que me ha dado el texto sobre toda la información que nos ha dado es preocupante por el tema de cómo la anemia puede afectar nuestra vida. Pero también me tranquiliza saber que al menos el lenguaje verbal con el que han usado nos ayuda a tranquilizarnos y a darnos a entender de que la anemia, a diferencia de anteriores veces, ahora ya es tratable. Tomando en cuenta esa parte principal, ¿qué comunica el texto? Bueno, el texto comunica sobre la anemia, sus síntomas, las causas, la prevención y los riesgos. Siguiente pregunta sería, si ese es el tema, ¿cuál sería el propósito o intención comunicativa del emisor? Sería educar y prevenir la anemia, promoviendo hábitos saludables y de la salud pública.
Siguiente pregunta sería, ¿cómo valoras o juzgas la forma que está presentada la información? Eso es accesible, amigable y con un buen lenguaje sencillo y una buena división temática. Siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu apreciación sobre la forma, cómo está organizado o distribuida la información? Bueno, es muy efectiva, con secciones claras, listas, tiene muchas viñetas, es fácil de entender, pero es fácil de leer, literalmente. Siguiente pregunta sería, ¿consideras que esta forma facilita la lectura y comprensión? ¿Por qué? Sí facilita la comprensión. El diseño visual claro y la división por temas lo hacen fácil de leer, ya que está por los colores rojo y rosado, eh, por las gotas de sangre, literalmente por eso. Bueno, 6. ¿Consideras que los recursos visuales empleados son adecuados? Sí, son adecuados. Las ilustraciones, los iconos que refuerzan el mensaje, todo muy bien. Si pudieras hacer mejoras en el texto para que tenga un mayor impacto visual, ¿qué cambios harías? ¿Por qué y para qué? Sí, agregaría como un código QR que te lleve a una página o a un video recreativo donde te expliquen sus síntomas de la anemia, las causas, los riesgos, un video detallado sobre la anemia.